En esta parte de la tarde, nuestra directora de contenidos, Idania Chirinos, se encuentra con el disidente cubano José Daniel Ferrer, quien llegó el pasado mes de octubre a Miami y comenzó a vivir en exilio. Adelante, Idania, con su entrevista. Buena tarde. Gracias, Carlos Eduardo, gracias. Realmente para nosotros es un gusto inmenso poder conversar con José Daniel Ferrer. Alguna vez lo hicimos desde Cuba, hoy lo hacemos desde la ciudad de Miami, donde está exiliado, como tantos otros que han establecido una lucha continua por la libertad de los países que en nuestra región están bajo dictaduras, bajo autoritarismo. Señor Ferrer, gracias por el tiempo, gracias por atendernos. Qué gusto poder conversar con usted. El gusto es mío, Idania. Es un placer siempre estar con ustedes en la programación de NTN 24. Así que mi saludo fraterno para ustedes y también para la teleaudiencia. A ver, ya hace un mes que usted llegó a la ciudad de Miami. Entiendo que llegó el 13 de octubre, si no recuerdo mal. Sí. En perspectiva, de haber podido, ¿habría permanecido en Cuba, José Daniel? Sí, sin duda que mi intención siempre fue mantenerme en Cuba y desarrollar mi humilde pero comprometida lucha a favor de la libertad, de la democracia, el respeto a los derechos humanos y el bienestar de mi pueblo desde dentro. Pero el régimen me obligó a salir al exilio para hacer precisamente más efectiva mi humilde labor y para salvar también la vida de mi familia. ¿Cómo se establece la lucha desde la distancia? Bueno, desde la distancia se puede hacer, dada la circunstancia que está viviendo nuestra patria, para alguien como yo se puede hacer mucho más que desde una prisión. Es decir, desde Santiago de Cuba, desde mi hogar, aunque permaneciese rodeado por las fuerzas represivas del régimen, podía estar en contacto con los activistas y con la población en general, no solamente en la ciudad, no solamente en la provincia, sino por todo el país. Pero cuando me confinan en una celda, en una de esas horribles prisiones, ya neutralizan no solamente mis contactos, sino toda labor, toda incidencia de mi activismo entre la población. Por eso decidí salir y estoy seguro de que desde acá podemos hacer la labor que en un momento le tocó a personas, a héroes de nuestras luchas por la independencia y por la libertad, como José Martí, Antonio Maceo, Máximo Gómez, que nació dominicano, pero siempre se sintió muy cubano. Estamos precisamente tratando de articular, de organizar todo lo necesario para regresar lo antes posible a dar la batalla final por la liberación de Cuba. ¿Cómo es la vida, José Daniel? ¿Cómo es la vida de un preso en esas cárceles de Cuba? Es difícil de describir porque nada que expliquemos puede ilustrar con realismo lo que se vive de verdad en esas prisiones. Yo acostumbro a afirmar, sin temor a equivocarme, que salvando la distancia en el tiempo y una que otra cuestión, es lo más parecido que existe a lo que fue un campo de concentración en la Alemania nazi. Si uno quisiese describir qué cosa es un verdadero infierno, pues yo diría que Dante Alighieri en su famosa obra La Divina Comedia, pues quedó muy por debajo en sus descripciones del infierno. Habría que ir a una cárcel en la Cuba bajo el régimen comunista. El hambre, la desnutrición, las enfermedades, las golpizas, las torturas, la corrupción, las cárceles son, como toda Cuba, un antro de maldad y de total corrupción. La dirección del Partido Comunista le permite hacer a los carceleros lo que quieran hacer con tal de que les sean fieles políticamente. ¿Usted fue objeto de tortura? Sí, de tortura, de golpiza y de las peores humillaciones que pensé que podría recibir en mi vida.
por ejemplo? ¿Podemos hablar de eso? Sí, voy a comenzar con la peor humillación que, a mi entender, he recibido en mi vida. Después de 10 días en huelga de hambre, después de haber recibido ya varias golpizas, una de ellas me patearon tanto en el piso que me hicieron defecar sobre mi ropa. Después de esos 10 días en huelga de hambre, dieron la orden los jefes de la policía política a nivel nacional, un coronel que se hace apellidar o nombrar Rancés, dieron la orden de que había que romper mi huelga de hambre por la fuerza. Me golpeaban para que comience y me negué a comer. Y entonces decidieron hacerme tragar alimentos en estado de descomposición, putrefacto ya, con un hedor terrible, hacerme tragar esos alimentos por la fuerza. La primera vez que me lo hicieron, los vomité. Y me introduje los dedos en la garganta y los vomité. La tercera vez no pude vomitarlo porque todo ocurrió de la siguiente manera. Me golpearon dentro de la celda, me arrastraron hasta un pasillo, frente a una cámara por la que estaban observando los de la policía política, lo que llaman seguridad del Estado. Por la fuerza me taparon la nariz, me abrieron por la fuerza la boca, me introdujeron un palo en la boca. Cuando ya tenía el palo en la boca, me introdujeron un embudo y con el embudo me vaciaron de golpe en golpe, de porción en porción, me vaciaron casi 1 litro de una sopa que el hedor se sentía más de 5 metros. Y tenía que tragarlo obligado porque luego que me echaban aquello me tapaban la boca, cerraban la boca y me tapaban la nariz. Luego volvían a introducirme el palo por la fuerza y volvían a echarme aquello en mi estómago. Cuando terminaron, dijeron, o cuando estaban haciéndolo, dijeron, si lo vomita, se recoge el vómito y se le vuelve a introducir. Obvio que no lo vomité, porque si aquello era para mí humillante, más humillante y peligroso, iba a resultar que me introdujesen una sopa recogida de un piso que ya estaba en muy mal estado, recogida de un piso sucio por donde caminan guardias presos todo el día, llenos de bacterias, mi defensa baja por los tantos días en huelga de hambre, ya el riesgo, el peligro hubiese sido mucho mayor. Tuve que desistir de mi rebeldía, de mi negativa a ingerir aquellos alimentos del penal. Tuve que dejarme poner el uniforme de preso que nunca me lo había puesto y tuve que pararme, que nunca me paré. En 12 años y medio de prisión nunca me paré para el conteo ni para nada que me exigiesen pararme, ponerme en firme. Nunca me puse el uniforme, rompí en prisiones más de 20 uniformes en diferentes etapas, en diferentes momentos, cuando me lo ponían a la fuerza, con golpe, con violencia. Y ese día, para evitar, no por los golpes que me venían dando continuamente, sino para evitar que me siguiesen introduciendo alimentos en tan pésimo estado y que luego, si los vomitaba, me los volviesen a introducir en mi estómago, para evitar que eso siguiese, tuve que desistir, cambiar de estrategia. ¿Cómo se resiste, José Daniel? ¿De dónde se sacan las fuerzas para resistir toda esa etapa cruel, inhumana, injusta en una prisión? La razón, la verdad, la justicia que nos asiste. Estamos convencidos de que lo peor que le ha pasado a nuestra patria, a nuestra nación, a nuestro pueblo, ha sido precisamente el régimen comunista que llegó al poder en 1959, 1 de enero. Estaban triunfando, estaba abandonando Cuba, el dictador anterior, Fulgencio Batista, y comenzaba el peor periodo, la peor etapa de la historia de nuestra patria. La instauración de un régimen totalitario con el apoyo soviético, con el apoyo de las naciones comunistas de Europa Oriental, y eso significó la esclavitud total de una nación, de un pueblo, que luego ayudaron a también esclavizar, a oprimir a otros pueblos, como es el caso precisamente de Venezuela. Nací y me crié en esas circunstancias donde el miedo reina, impera todo el tiempo, donde la persona no puede vivir con dignidad. Es imposible vivir con dignidad cuando se vive con miedo, cuando se vive asustado, cuando hay que llevar una doble vida, hay que ser un hipócrita para poder subsistir, para poder conseguir un empleo, para poder estudiar, para cruzar una carrera universitaria. Si dices lo que piensas, si hablas de libertad, de democracia, de derechos humanos,
obvio, no podrías vivir como trata de vivir la mayoría, al menos tranquilamente. Hay que humillarse, hay que aceptar que el régimen es dueño de tu vida. Y el saber que eso no puede ser, porque eso es verdaderamente perverso, inhumano, cruel, indigno, vivir de esa manera, le da fuerza suficiente a uno para saber que, como dijese Martí, la libertad cuesta muy caro y hay que o resignarse a vivir sin ella o decidirse a pagarla por su precio. Y eso es lo que hacemos en las prisiones, eso es lo que hacemos o hacíamos en las calles de los pueblos, ciudades de Cuba, en los campos de Cuba, y eso es lo que seguimos haciendo desde el exilio. Seguir adelante en nuestra lucha para que el pueblo de Cuba viva con libertad, con derecho, con prosperidad y con dignidad. José Daniel, yo suelo ocuparme en el programa del caso de los presos políticos en Venezuela, lo hago con mucha frecuencia también de los presos cubanos. Preso político es preso político, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. ¿Qué significa para un preso el tener información, el saber que afuera hay gente que se ocupa de ellos, que no se olvidan, que no se pierden en el horizonte? Ese es el alimento más importante para el alma, para el espíritu, para la mente, para el corazón del preso. Cuando el preso carece de información o cuando cree que nada se está haciendo por él, que no se le menciona, que no se le tiene presente, el desánimo puede afectar a los más fuertes, a los más valientes. Sin embargo, cuando el preso sabe que no está solo, que hay mucha solidaridad a su favor, cuando el preso sabe que se le menciona, que se le tiene presente, entonces hasta el tímido, hasta el que pueda ser menos valiente, menos firme, termina con muchísima fortaleza, con muchísimo ánimo. Eso que usted acaba de plantear, eso que el preso sepa, que se le menciona, que se le tiene en cuenta, que hay solidaridad, hace la diferencia entre me mantengo firme o desisto porque esto es demasiado fuerte, demasiado duro para mí y para mi familia. Por eso la importancia de la labor que usted como persona realiza y que hace NTN 24. ¿Cómo se informan los cubanos? Ahora que usted ha mencionado el canal, porque lo conversamos hace unos días cuando tuve la oportunidad de conocer en persona a José Daniel Ferrer en el 10º aniversario del Grupo IDEA. Y al final eso vale por el esfuerzo que hacemos cotidianamente. Sí, la población cubana, es decir, depende del sector, del grupo de que estemos hablando. Hay una parte de la población que sobrevive muy mal alimentada, que sobrevive sin recursos, que sobrevive en la miseria más extrema, que si no le pone la información delante de él, no la va a buscar porque no tiene cómo buscarla, no puede pagarse la internet deficiente, mala, pésima y excesivamente cara que tenemos en Cuba. No puede buscar información por ninguna emisora, digamos, de onda corta, de las pocas que quedan todavía en el planeta, ya sea Radio Martí, ya sea cualquier otro medio, porque tampoco tiene el medio. A esa persona hay que ponerle, repito, la información en sus manos. Y eso hicimos con ese sector de la población durante muchísimos años en Cuba. Lo hacíamos con programación de canales como Televisión Martí, América TV y NTN 24. Eran los 3 canales que más usábamos para grabar discos de DVD y también memorias. Y entonces en nuestros barrios reunir a esas personas de a pie, a ese cubano de a pie que vive en la extrema miseria, que no puede buscar información por sí mismo, los reuníamos en pequeños grupos y le pasábamos los noticieros, les pasábamos la programación que creíamos era de vital importancia para que supiesen lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en todo el continente, y más allá del continente, también en el mundo. Hay otro sector de la población, sobre todo jóvenes, inquietos, que buscan mucha información y aunque tenga muy limitados recursos para alimentarse y para otras necesidades básicas, cuando hay fluido eléctrico, cuando hay conectividad, hay internet, pues buscan información, sobre todo
en las redes sociales. Facebook es la red social más popular en Cuba. Y ahí en las redes sociales, cuando entran al muro de algún amigo, cuando entran al perfil de algún amigo, si ese amigo, como en mi caso, está constantemente compartiendo programas, noticias de NTN 24 y de otros medios, pues entonces también lo van a recibir. Hay otros que ya son los activistas políticos que desde que se levantan están tratando de saber qué pasa, y NTN 24, entre otros canales, ha sido siempre fuente fidedigna, fuente veraz de información, porque el cubano que ve la televisión oficialista, la televisión que llega a los televisores en Cuba, está obligado a ver la televisión del régimen comunista, Telesur, que es lo mismo, el régimen venezolano, el régimen cubano, y Russia Today, para los que tienen cajas que descodifican la señal HD, es decir, digital HD. Quienes tienen ese dispositivo, que no es la mayoría de la población, pueden ver también Russia Today. Si no, solamente podrían ver la televisión del régimen y Telesur. Pero tanto esos dos como Russia Today, la línea editorial es muy similar, es muy parecida. Y una última pregunta, José Daniel. Más pronto que tarde, nuestros pueblos serán libres. Sí, estoy totalmente seguro de que tanto Venezuela como Cuba y también Nicaragua pronto van a alcanzar la libertad, y que pronto van a comenzar en democracia un proceso de reconstrucción material y moral y social de nuestras respectivas naciones, de nuestras respectivas patrias. Estoy seguro, Idania, que los meses de estos regímenes están contados. Ojalá, ojalá y así sea, José Daniel. Muchísimas gracias. A usted. Gracias por el Muchísimas gracias. tiempo y por la entrevista.